¿Cómo están, amigos de Escaño 131? Un placer nuevamente estar con todos ustedes y doble porque vamos a tocar un tema importantísimo, el tema de la cultura en el Perú, la gestión cultural. ¿Qué estamos haciendo como Estado, como país y como nación para realmente revalorizar este fin supremo de toda sociedad moderna, toda sociedad progresista, que es la puesta en lo más alto de su propia cultura, de su identidad nacional? Tocaremos distintos temas en el poco tiempo del cual disponemos con los congresistas Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio, y Francisco Petrosi, de Fuerza Popular, quien precisamente es presidente de la comisión de este rubro aquí en el Congreso. Temas importantes como el del nuevo Museo Nacional de Arqueología y Antropología, temas importantes como el Conservatorio Nacional de Música, que probablemente pueda ser ya una universidad musical en el Perú, temas importantes como el de la preservación de nuestro patrimonio cultural, valorado mundialmente, el de la nueva ley del artista, la nueva ley del cine, y en fin, un sinnúmero de aspectos que a usted le van a interesar porque van a enterarse qué es lo que se está haciendo desde el Congreso de la República para revalorizar nuestra cultura milenaria. Así que no se pierdan este interesante programa de Escaño 131, que regresamos luego de esta brevísima pausa. Muy bien, amigos de Escaño 131, empezamos esta edición dirigida a la cultura y precisamente nos acompaña su presidente, el congresista Francisco Petrosi, a quien le doy la bienvenida, y también Juan Cheput, de las filas de PPK. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Y les quería comentar que cuando vino el entonces ministro Nieto, hoy ministro de Defensa, representando al Ministerio de Cultura a sustentar su pliego presupuestal, se refirió más o menos a estos 500 millones de soles que no llegan ni al 0.4% del presupuesto general de la nación. Es muy poco lo que se puede hacer, sobre todo considerando las líneas que se ha trazado el Ministerio de Cultura y que las ha reiterado el actual ministro del Solar. Es muy poco lo que se puede hacer. Tenemos que encontrar la forma de aumentar el presupuesto del Ministerio de Cultura, porque para mí en este momento el Ministerio de Cultura no es un ministerio, sigue siendo el Instituto Nacional de Cultura, que le pusieron un cartel grande en la puerta del ministerio, y eso es lo que tenemos nosotros ahora funcionando. En los países del hemisferio norte, no me gusta usar la palabra desarrollados, siempre en el sector cultura interviene la empresa privada. Y yo creo que esa es la fórmula, la receta para aumentar sustancialmente el presupuesto de cultura del Perú. Que el gobierno lo haga paulatinamente, poco a poco, y nosotros como legisladores darle las fórmulas, darle las facilidades a las grandes mineras, etcétera, de invertir en cultura, ¿no? Ojalá que cale este mensaje en el Ejecutivo, sobre todo recordando el mensaje a la nación del 28 de julio, al momento de la instalación del nuevo gobierno del propio presidente, quien, recordando pues sus aficiones musicales, también se refirió en un párrafo especial al tema de la cultura. ¿Sería fácil trasladar las palabras del congresista Petrosi para que se acuerde nuestro presidente de la República de poder destinar no solamente más recursos, sino más esfuerzos al sector cultura? Yo creo que sí, va a ser progresivo, ¿no? Los esfuerzos que se vienen haciendo en el ámbito cultural necesitan de estímulos para el sector privado, ¿no? Y es por eso que nosotros en la comisión que preside Francesco estamos trabajando activamente para generarlos. Ahora, lamentablemente, la cultura en nuestro país no se ha interiorizado en el nivel que debería ser. Y yo creo que es una muy buena noticia que por primera vez, creo yo, en la historia, tanto de la Comisión de Cultura como del propio Ministerio, hay dos personas que son emblemáticas en lo que se refiere a gestión cultural. Francisco Petrosi,
destacado cantor de música magna, como yo la llamo, de ópera, y por el otro lado Salvador del Solar, que es un destacado actor y una persona que conoce también, tanto como Francesco, el drama que se vive cuando se hace cultura en el Perú. Entonces, teniendo esos dos elementos, personas que conocen el tema y tienen sentido estético, y sabiendo que existe un plano empresarial dispuesto a colaborar en la medida que aparezcan proyectos, pues viene el trabajo de los legisladores, que es generar las condiciones. Sin embargo, dejamos ir, por ejemplo, a un gran antropólogo, historiador como el señor Mujica de la Biblioteca Nacional, un valor que podría haber contribuido también en este sentido. ¿Qué pasó en ese tema y cómo poder solucionar el empuje de Yo estuve presente en ese tema y hubo desencuentros, hubo en los que yo medié, porque podríamos hacer una telenovela sobre todo este episodio, que es muy lamentable, porque efectivamente Mujica era una gran persona para la biblioteca, como lo fue Jorge también en su ministerio. Pero no podían trabajar juntos, no había química. Entonces, eso siempre... Se dice que en política los aspectos personales no deben afectar el resultado de tu gestión. En este caso pasó, desgraciadamente, y bueno, se perdió un gran valor para la Biblioteca Nacional, pero vamos a decir, como optimistas que somos los peruanos, hay otros. Y está en manos del nuevo ministro, encontrar a la persona justa, y en eso está, porque sé que lo está decidiendo, se está tomando el tiempo necesario para decidir quién va a dirigir los destinos de la biblioteca. ¿Será fácil poder cambiar el chip al empresariado que antes de preferir una camiseta de fútbol, de ser sponsor de una camiseta de un equipo de fútbol de primera división que atrae grandes masas a los estadios, hagan lo propio con otro tipo de manifestaciones culturales de las que adolece, mejor dicho, la población? Yo creo que sí. Si nosotros analizamos la historia de la colaboración empresarial con el sector cultura, ha sido bien amplia. Muchas de las cosas que vemos nosotros en Lima y que se lograron, por ejemplo, en el Centenario, han sido hechas por la empresa privada. Aún más, todo este tema de evitar que el empresario colabore más activamente con la cultura data de los 90, pero yo creo que eso se puede corregir desde el punto de vista de no creer que el hecho de financiar una obra cultural va a significar algún tipo de ventaja para el empresario. Mira, si nosotros vemos, por ejemplo, el Museo Zipán, hecho por la Fundación Vice, que trabajó activamente en ello, hoy día es uno de los mejores museos de nuestro país. Por otro lado, el Museo de Arte de Lima no podría sostenerse si no fuera por la colaboración privada. Aún más, ni un solo museo se puede sostener simplemente por los ingresos que hay. Yo me ratifico en que si nosotros logramos generar en el ámbito de la Comisión de Cultura los elementos de estímulo necesarios y convencemos en conjunto con el Ministro de Cultura, el Ministro de Economía, pues simplemente la posibilidad de incrementar el aporte del sector privado va a ser muy amplio. Muy bien, eso en cuanto a la infraestructura, ¿no es cierto?, de la que está usted hablando. El ministro o el exministro Nieto, en su presentación a la que aludía, habló de 3 retos para este año: abatir la discriminación, fomentar la creatividad en todas las áreas de la sociedad y asumir la cultura como valor. ¿En qué medida podemos ir a estos grandes valores inmateriales para que la empresa privada, junto con el Estado peruano, puedan contribuir? Porque lamentablemente, como veníamos hablando detrás de cámaras, el valor de el comercio, el valor del más vivo, el valor de que yo me aprovecho de mi condición frente a la del resto y eso me hace ser mejor que tú, echan por tierra estos grandes postulados que son las bases, ¿no es cierto? Las bases del comienzo de todas las soluciones para los problemas de nuestro país. Exacto. ¿Cómo invertir en esto? Esa es la importancia de la cultura. Los antivalores. Esa es la importancia de la cultura, que se cumpla la ley. Es todo lo que tenemos nosotros como Estado, que estar siempre ahí, encima de la gente, protegiendo, ¿no?, y haciendo que se cumpla la ley, fiscalizando. Hay 98 edificios que violan la ley en el cercado de Lima, en los barrios altos. El capital, el trabajo, y yo lo entiendo, porque la gente tiene que comer, la gente tiene que trabajar, tiene que producir. Hay 90 y tantos edificios que han reemplazado ya a casonas virreinales de esta ciudad. En Lima. El patrimonio... ¿Qué pasa en otras ciudades coloniales también?
es que ya tenemos amenazas de que se nos retiren las declaraciones de patrimonio de la humanidad. Por ejemplo, en el Centro Histórico de Lima. Entonces, si el Ministerio de Cultura tiene la competencia y no le permite a la Municipalidad de Lima, porque el problema es burocrático, la Municipalidad de Lima no tiene los instrumentos para proteger estos inmuebles, los tiene el Ministerio. Sin embargo, no pueden trabajar en conjunto. Esas son cosas que nosotros en política tenemos que revisar, aceptar y reconsiderar cuando están erradas, ¿no? ¿Por qué un organismo no puede colaborar con el otro si es por el mismo fin? Este es, por ejemplo, el caso de lo ocurrido en el Cusco, ¿no es cierto? En este hotel construido por una famosa cadena internacional que realmente parece que muy poco o nada le importa el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad que tiene el ombligo del mundo. Se tiene que entender que la cultura es sostenibilidad, es decir, permanente en el tiempo. Y muchas veces nosotros creemos o confundimos de que la cultura tiene que ver simplemente con episodios pasajeros, con el día a día. Y eso tampoco lo entienden aquellas personas que pretenden destruir un patrimonio urbano para construir en su lugar una mole, un edificio, ¿no? La cultura es sostenible porque genera riqueza permanente en el tiempo. Y los grandes países desarrollados, y ni siquiera del ámbito europeo, ¿no? Sino algunos más cercanos acá, países que han crecido económicamente mucho más que el país y que tienen una noción de la cultura mucho más avanzada, como por ejemplo Colombia, han entendido que resguardar su patrimonio urbano, histórico urbano, es fuente de riqueza, son las industrias creativas o industrias culturales. Exacto. Entonces, por ejemplo, el sector de la Magdalena en Bogotá ha sido entregado al ámbito universitario y han rescatado todo el equivalente a nuestros barrios altos. Se han convertido en casonas universitarias, en fuente de turismo, en una serie de industrias escalonadas culturales. Ahí uno puede apreciar teatro, arte en vivo, manifestaciones fotográficas, etcétera, etcétera, gracias al concurso de la universidad que recibe estímulos para invertir en esas casonas y en paralelo se ha desplazado. Y Francesco señalaba una cosa muy valiosa e importante. En Bogotá y en Chile y en Panamá en estos momentos, la cultura ha servido para disminuir los índices de inseguridad y de violencia. El joven que es estimulado para ser un buen pintor, que tiene manifestaciones culturales de teatro, bibliotecas en su zona, es un joven que sabe que se están preocupando por él y contribuye a alejarse de la inseguridad. Ha habido esfuerzos tímidos en el Callao, por ejemplo, ¿no? Con este arte mural urbano moderno. No, y con coros, con un programa de coros también y de orquestas. ¿Y por qué no difundirlo más? Precisamente como hubo una idea de los populibros, estos libros populares que iban a estar, ¿por qué no hacerlo también a nivel de otras manifestaciones culturales? Hay también buenas noticias, como lo decíamos conversando antes de empezar el programa. Mira, yo antes de irme a Europa a empezar mi carrera lírica, te hablo de los 90s, yo iba con la Orquesta Sinfónica, en esos tiempos era el maestro Santos el director. Hemos ido a cárceles, hemos ido a colegios públicos, hemos ido a barrios que en aquella época se les llamaba barriadas. Triste nombre. Era la época en que había temporada de zarzuelas, temporada de ópera y todos los domingos conciertos en el Teatro Nacional. Exacto. Y entonces el llevábamos... domingo a las 11 de la mañana. El domingo a las 11 acá en el Municipal. Así. Y llevábamos nosotros a la Sinfónica Nacional a todos los ámbitos de la sociedad. Veo con mucho placer que se está empezando a hacer lo mismo ahora. Ya la orquesta ha ido a Comas, este domingo está en el Campo de Marte, me parece, y así tiene, pero no solamente en Lima, porque tenemos que llevar la cultura y la música clásica a todo el país. Los elencos nacionales tienen que estar al servicio de la población. Y tenemos que también conquistar como aliados a personas que hacen un esfuerzo sobrehumano y que creo yo que con Francesco a la cabeza en la Comisión de Cultura podríamos convocarlos. Y sostienen eso como arte, porque los 500 millones alcanzan para gastos corrientes nada más, alcanzan para pagar planillas. Si nosotros hemos tenido oportunidad de escuchar a Zubin Mesa, conducir una orquesta, la Orquesta Sinfónica de Israel a Zubin Mesa, o hemos tenido la Sinfónica de Londres hace 2 años, eso cuesta un montón de dinero. Y es gracias a la Sociedad Filarmónica de Lima con Salomón Lerner, que nos ha permitido tener música de altísimo nivel, en el Perú, mundial. Y a teatro lleno. A teatro lleno. Eso es el fenómeno que ocurre ¿Qué ahora? no podríamos hacer con un conservatorio moderno, donde no huela pues a humedad, donde los instrumentos no estén en riesgo, si es que los hay completos? Hablábamos de que no hay ni pianos, por ejemplo. Y sobre todo,
con un conservatorio que pueda darle a los chicos el nivel, estoy hablando de títulos, maestrías, doctorados, para que no se vayan al extranjero y no se queden allá. Una Universidad de la Música ¿Sabes? certificada Exacto. internacionalmente en el Mira, Perú. justo ayer, qué bonita conversación, bueno, contigo Bueno. ayer estoy en el Goethe, y uno de los problemas que hay en el Goethe es la cantidad de becas que tiene la Embajada de Alemania para diversos ámbitos científicos, culturales, chicos que se mueren por ir a estudiar piano, y yo pensaba, ¿no?, mientras conversaba con los amigos del Goethe, en ver algo con el Ministerio de Educación para brindarles profundizar en el idioma alemán a esos jóvenes pianistas que quieren ir allá, violonchelistas, o sea, que están ávidos de estudiar y que han demostrado amplia capacidad en el conservatorio, pero por ese problema del idioma no pueden viajar. Exacto. Entonces, hay que brindarles las capacidades para tener nosotros ese capital humano riquísimo. Ya tienen lo principal, la vocación, ¿no? El progreso Entonces, hay que consagrarlos. Claro, exacto. El progreso de un país es consagrar a sus talentos. Ese es el progreso. Por eso me preocupo yo tanto, ya que estamos hablando de cultura, porque hay miles de temas, por eso me preocupo yo tanto del conservatorio, por eso estoy luchando tanto, Juan, para llegar a hacer realidad esto que pedí en el primer pleno y que parece que se está convirtiendo en una realidad. Que el Conservatorio Nacional de Música, después de 109 años de historia, pueda ser una universidad. Ya la universidad privada está entregando másters y doctorados en música. A mí me parece que el Estado también tiene que tener este derecho y a la vez obligación de darles a los chicos títulos, porque no todos los estudiantes de música van a ser artistas del escenario. Un gran porcentaje de los músicos es profesor. No todos tienen la suerte de llegar a cantar sobre el escenario. Mira, y ahora que estabas hablando, estaba pensando en tu frase, no todo es malo, no también hay cosas buenas. Claro. Bueno, los dos somos fanáticos de la música, él, olvídate, ya todo el mundo lo conoce, de la música clásica, pero estaba pensando en Natalia Magluf y el museo... Imagínate. El Mali. Que ya la hemos tenido también en la comisión. Porque que también como ella canaliza el esfuerzo privado para darnos un museo de primer lujo, nivel y que quiere colocarlo en valor, hacerlo mucho más... Un museo con exhibiciones a nivel internacional, o sea, realmente... Pero al que muy pocos peruanos tienen acceso, porque un chiclayano que tiene que estar sacando el agua de su casa ahora en plena inundación, no puede pues ni siquiera soñar o en todo caso proyectarse. Dios sabe en cuántos años podrá visitar alguno de esos museos que están todos en Lima. Muy pronto va a poder, porque la Comisión de Cultura, puedo decirlo claro. yo, la Comisión de Cultura, gracias a uno de sus más importantes generales, va a promulgar una ley que sugiere que una vez al mes todos los peruanos pueden ir gratis a todos los museos del Perú. Ojalá, y que no sea simplemente un papel como este, ¿no? En donde se declara de interés nacional y necesidad pública la construcción de la nueva sede del Conservatorio Nacional de Música del 27 de mayo del año pasado. Bueno, ¿no? Que la ley se cumpla como cuando empezó esta entrevista, ¿no? Eso ya es un gran paso. Y te cuento un cuento... Pero el peruano puede tener esa expectativa. Me declararon en emergencia mi región Piura por las lluvias, pero sigue siendo exactamente lo mismo. ¿De qué me sirve un papel de declaratoria si no se pasa del dicho al hecho? Nosotros necesitamos proyectos y necesitamos tener una hoja de ruta para llegar al Bicentenario como un país ya en vías de desarrollo, ya con una sociedad cohesionada como una nación. Y todas estas cosas lo que hacen es convencer al pueblo de que todo es para todos, de que aquí nadie es más que nadie, porque en el Perú en este momento la discriminación va en todas direcciones. Ya no es de la costa a la sierra, no, ahora es de la sierra a la costa, de la selva a la costa, y etcétera. Se tiene que terminar. Todos somos peruanos. O tú eres menos peruano que yo porque tienes ojos azules. ¿Puedo yo decirte que eres menos peruano que yo? Todos somos exactamente iguales y tenemos los mismos deberes y derechos. ¿no? Entonces, eso que dijo Jorge Nieto es algo que yo, como presidente de esta comisión, defiendo y seguiré defendiendo. Primer aspecto, para llegar al Bicentenario siendo una nación. Para terminar con el tema ya del conservatorio, esta ley que declaró al conservatorio de interés nacional obliga al Estado a construir este local, después de casi siendo... Bueno, al Ministerio de Educación. No vaya a ser como alguna empresa brasilera, ¿no? No, ahora se van a preocupar mucho de ver todos esos temas, me imagino con lupa. Pero ya esta ley, mira, yo todavía no era congresista, pero ya sabía que iba a hacerlo. Ya se habían dado los resultados de la elección, etcétera.
Y me llamó la directora del conservatorio, Carmen Escobedo, a decirme, nos tratan muy mal en el ministerio. Necesitamos que nos ayuden. Le dije, pero yo todavía, ven a la reunión. Fui a la reunión, la pasión del cantante, porque eso es todo lo que yo tengo para trabajar por la cultura en el país, y el conocimiento de haber vivido 20 años viendo cómo se hace la gestión cultural en Alemania. Tuve una conversación muy larga con el país con la viceministro mejor gestión cultural del mundo. Y con el público más exigente del mundo. Y entendemos que porque con el mejor presupuesto también, no tienen el mejor, no tienen el menor problema en sacarte a pifiadas del escenario si es que no lo has hecho bien. Más exigente es muy exigente. Pero te termino este concepto. Se firmó la ley después de esta reunión y ahora ya hay un ofrecimiento de terrenos para la construcción del local. Están evaluándolos, esto lleva un tiempo, ¿no? Pero son dos frentes diferentes los que yo he abierto. Uno es el local, porque no pueden los chicos estar en un ex banco. En el Girón Caraballo, ¿no es cierto? Exacto. Y el otro frente es que sea una universidad. El conservatorio, mira, los más grandes músicos de este país, todos hemos tenido instrucción de profesores del conservatorio, Juan. Todos. O sea, te estoy hablando de Luis Alba, de Ernesto Palacio, de nuestro divo nacional, Juan Diego Flores. Juan Diego Flores. Modestamente, yo también he tenido profesores de canto del conservatorio. Miguel Hart Bedoya, el director emblemático de orquesta peruano. Entonces, yo llegué a Europa con un conocimiento técnico del canto importante. Entonces, pude empezar mi carrera prácticamente de inmediato. Eso es lo que hace el Conservatorio Nacional de Música. No merecen que se les dé el lugar. Nos hablamos de Juan José Chuquisengo y Lili Jun, pianistas. Favor. Juan José Chuquisengo, el gran pianista peruano, su disco, y de eso tenemos que hablar, Francesco, su disco está considerado entre los 50 mejores producidos en Alemania. ¿Te imaginas una cosa? Bien, ¿no? Yo entiendo que ustedes son apasionados del Somos, tema. pues somos. Pero también el tiempo es riguroso. Así que vamos a la primera pausa y volvemos con más aquí en Escaño 131. Continuamos con este interesante diálogo con los congresistas Francisco Petrosi y Juan Cheput sobre el importante tema cultural, pero que lamentablemente gobierno tras gobierno siempre parece ser la última rueda del coche. Patrimonio cultural material e inmaterial. Hemos estado hablando de lo tangible, ¿no es cierto? Esa música clásica, esa música que nos identifica en esta identidad nacional. Hemos hablado de museos, pero también tenemos que hablar de valores inmateriales, esos que son el sustento precisamente de lo tangible. ¿Cómo poder, ya que terminamos con usted en el bloque pasado, empecemos con el congresista Cheput, cómo poder revalorizar y gestionar eficientemente este patrimonio inmaterial? Bueno, lo inmaterial tiene que ver con la parte creativa, toda la parte de la innovación, con aquellas manifestaciones culturales que nacen en la inspiración de las personas, pero para eso se necesitan referentes. Cuando un país no tiene referentes, no tiene los estímulos suficientes como para generar la creación. Los que hemos tenido la oportunidad de conocer museos, por ejemplo, en el mundo, el Louvre, ¿no? Uno ve que está repleto de visitantes y repleto de artistas que están imitando, y por otro lado ven las manifestaciones culturales en todas partes. Por eso que con iniciativa de Francesco se está haciendo la ley del artista. La ley del artista va a permitir desarrollar el trabajo de todas aquellas personas que quieran expresarse a través de manifestaciones culturales, y ahí vamos a tener los referentes necesarios. Ser artista no tiene por qué ser un castigo en el Perú, para que de esa manera se generen los estímulos necesarios para que la juventud empiece a entender que ser artista es una buena forma de expresarse, de desarrollarse y de contribuir con el Pero de repente crecimiento del puede país. ser una buena forma de expresarse y desarrollarse, pero no de sobrevivir. Vemos lo que pasa Es que con eso es lo algunos que queremos dar la referentes, garantía. con algunos referentes que terminan vendiendo golosinas en el Queremos Girón de la evitar Unión, Hay- siendo conocidos de la televisión. La gente dirá, yo que simplemente soy un pintor o que soy un compositor, ¿qué me puede esperar de acá a los 70 años o a los 80 cuando nadie se acuerde de mí? ¿Habrá seguro para todos? Hemos sobrevivido tocando de oído. ¿Ya? A partir de ahora y con la nueva ley del trabajador del arte, ley del artista,
va a haber una forma de tocar con música. Ya no es el Perú de antes, donde el espectáculo no era una industria, los artistas ganaban poquito, se les llamaba de vez en cuando, no. El arte en el Perú, la música, por lo pronto, hablemos de la música popular, es una industria que genera cientos de miles de soles. Todos los fines de semana hay estos bailes en la periferia de Lima, en las provincias, ¿no? El trabajo en la televisión aumenta, tenemos producción nacional de todo tipo. En el caso del teatro tenemos una de las plazas más ricas de América Latina. Yo creo que nos supera solamente Buenos Aires. Solamente, en Sudamérica solamente Buenos Aires. Porque tú miras la cartelera de teatro y es impresionante. Solamente, lo que tenemos. pero ¿sabes cuál es el problema? Protegerlos. Exacto. El problema es que todas estas personas jóvenes en su mayoría no piensan que algún día van a ser mayores y necesitan una ley, ¿no?, que los proteja. Yo he hecho personalmente en mi oficina entrevistas en la calle a personas jóvenes a preguntarles qué planes tienen para su jubilación. Los jóvenes no piensan que algún día serán viejos. Así es. Los artistas, que en la mayoría de las pensiones de gracia que llegan a la comisión, han sido personas que han ganado mucho dinero, pero mucho dinero, personas que han tenido gran éxito. Lucila Campos ha sido una cantante muy exitosa, ha muerto en la pobreza. Rómulo Varilla. Rómulo Varilla. La época de oro de los embajadores criollos. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Una pobreza absoluta. Total. Dios mío, la primera voz de los Morochucos murió en un callejón aquí en los barrios altos. ¿Sabes por qué? Porque no tributaron. Exacto. Porque no hicieron un fondo de pensiones, porque las personas que los contrataban también hubo siempre la amenaza. Si tú no trabajas en negro, llama a otro. Así ha funcionado porque el arte en el Perú. Parte de esa gran informalidad que caracterizó a todos los sectores de la sociedad peruana. Exacto. El espectáculo en el Perú todavía es un sector con un gran porcentaje. En esa época tenía que esperar la taquilla para cobrar su parte. Pues, mira, tenemos que entender lo siguiente, y por eso yo creo la importancia, la tremenda importancia de la Comisión de Cultura. Cuando un país crece económicamente, crece su clase media. Y la clase media tiene otro tipo de aspiraciones. Y dentro de ellas, el consumo de cultura. Claro. Entonces, ahora, Francesco decía hace unos instantes, el Perú ya no es el de antes. Efectivamente, el Perú tiene hoy día una clase media todavía no consolidada, pero sí en proceso de expansión. Y esa clase media es la que sábado tras sábado o en días de semana llena los teatros, exige buenas películas en los cines, va a exposiciones en museos, quiere y llena, ¿no?, los espectáculos musicales que puede traer la Sociedad Filarmónica, Solarmonía. Entonces, nosotros, desde ese momento en el cual se está expandiendo la exigencia cultural, tenemos que brindarle a los artistas la protección para que puedan desarrollarse de manera adecuada. De ahí lo de la ley del artista que está promoviendo Francesco, que es importantísima, para que esas personas puedan llegar a una jubilación de manera adecuada y no sean explotadas durante sus mejores periodos de vida. Exacto. Porque hoy en día, desde el momento que hay mayor consumo, hay mayor ganancia. Pero esa ganancia no solamente tiene que ser para el empresario, que dicho sea de paso cumple un extraordinario papel. Yo sí creo que los empresarios están promoviendo, pero también tienen que pensar en que el artista tiene que ser protegido. Y esa protección le corresponde al Estado, y el Estado necesita un marco legal que se lo está dando este Congreso a través de la Comisión de Cultura. ¿Y los cineastas también podrán tener su propio marco legal? Por supuesto, pero ese es otro tema que lo vamos también a tratar en estos 5 años definitivamente. Y no es una ley fácil. Déjame redondearte la idea de la ley del artista, que es una ley muy compleja y muy novedosa. Ha habido 2 anteriores, la de la Revolución y la del 2003, que fueron leyes muy lindas, pero no se han podido cumplir porque no estaban bien reglamentadas. Esta ley es una ley muy compleja que toca aspectos previsionales que nunca antes se habían tocado en el Congreso de la República, en el Perú, con respecto al tema de los artistas. Yo soy antipensión de gracia. Para mí la pensión de gracia es un último recurso de piedad, ¿no?, que realmente a mí me da mucha pena. Que demuestra que hemos fallado. Que demuestra que hemos fallado, exacto. Entonces, yo te quiero decir que todos los casos sociales de artistas que han llegado a mi oficina, me he ocupado yo personalmente de ellos, porque soy músico y porque pienso podría haber sido yo, ¿entiendes? Y eso es una obligación que yo me he autoimpuesto. Y cuando hay un enfermo, llamo al ministro de Trabajo por Salud, llamo a la ministra de Salud, me ocupo yo de darle lo que pueda darle y ayudar, pero no se trata de eso. Porque no lo merecen, además. Exacto, yo quiero que dentro de 10 años, Juan,
ya no se hable de pensiones de gracia. Así es. Y si nosotros hacemos esta ley de una manera eficaz, y lo va a hacer, porque la ley contiene desde un software que va a manejar el Ministerio de Trabajo para que todas las contrataciones que se hagan en el Perú pasen por el mismo sistema, ¿no? Hasta un sistema de medicina especialmente diseñado para los artistas. Ha habido falta también de parte de los propios artistas. Los sindicatos de Somos artistas muy, en otros países son somos muy poderosísimos, desunidos. ¿no? Aquí tengo yo que... Ha podido haber una especie de Hay derrama muchos magisterial gremios, sí, hay muchos del artista gremios y a también, veces ¿no? los gremios discrepan entre ellos. los sindicatos, y el artista es un libre pensador por naturaleza. Por eso es que necesitamos una ley que los aglutine, los agrupe y los haga sentirse parte de algo nuevo, de algo importante. ¿Creen ustedes que el artista, a partir de la dación de esta ley, pueda sentirse respaldado a futuro, que pueda decir, no me equivoqué de profesión en el Perú, mi vena artística sí está respaldada, y de repente mi vocación ya no va a ser necesario que la cambie por otra profesión porque esto es lo que me gusta y estoy sustentado por una ley? Bueno, ese es el objetivo. Así es. Pero como bien ha señalado Francesco, el problema es que la ley es compleja porque tiene muchas particularidades. Las necesidades de un actor de teatro o del que trabaja en una peña o de aquel que tiene en la escultura, ¿no? Y la reflexión y el aislamiento, la fuente de su inspiración, que es distinta de la que necesita, ¿no? Un auditorio para poder expresarse. El reglamento son va a tener que distintas. ser muy preciso, inclusive ¿no? en materia previsional, ¿cuánto es el desgaste de una persona que trabaja en una peña? Que es un artista, pero que sufre otro tipo de desgaste distinto a esa suerte de anacoreta que está detrás de una escultura, ¿no? que tiene otro tipo de ambiente en el cual se desarrolla. Exacto. Esas particularidades hacen compleja la ley. Por eso el esfuerzo que se está haciendo es tremendo, pero yo creo que lo mejor que se le puede dar a nuestros artistas de cara al bicentenario es un marco legal que los protege y les permita expandirse. Un gran regalo. Así es. Y nosotros vamos a trabajar en conjunto con los ministerios que yo quiero incluir en esta ley, porque si yo no incluyo al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Economía en esta ley, Sobre todo al de Economía, ¿no? naufragamos, ¿no? Es importantísimo que Salud haya estado en todas las reuniones, porque ya tenemos el articulado diseñado para que los artistas tributen aún estando desempleados, de manera mínima. Porque esta, y tú lo sabes Para una porque protección de eres salud. parte de la mesa, no es una ley para las estrellas. Esta es una ley para los artistas Anónimos, pequeños ¿cierto? y anónimos en muchos casos. Para ellos es esta ley. Muy bien, vamos a seguir luego de la siguiente pausa con otros temas muy importantes, como qué es lo que pasa, por ejemplo, con la defensa de nuestro riquísimo patrimonio histórico, patrimonio cultural, no solamente nacional, sino también mundial, y qué podemos hacer con las idas y venidas respecto al famoso Museo Nacional de Antropología, ¿no es cierto?, que finalmente tiene varias corrientes de opinión respecto a dónde se debe construir y sobre todo a qué precio, considerando los últimos escándalos de licitaciones internacionales. Volvemos con ese tema luego de la pausa. Muy bien, amigos de Escaño 131, continuamos con Juan Cheput y Francisco Petrosi sobre el tema que les habíamos anticipado antes de la pausa. El Museo Nacional de Antropología, ¿va o no va en el lugar previsto, con los costos establecidos? ¿Qué nos pueden decir al respecto para que el público que ha venido siguiendo el tema respecto a si se queda en Pueblo Libre, si se le hace caso a los vecinos de un distrito o del otro, y finalmente, ¿por qué es que no se les consulta en esta ley de consulta popular también a quienes están a favor o en contra de una obra de carácter netamente urbano, como es la construcción de un museo? ¿Qué nos dice Juan Cheput? Yo creo que el ministro Salvador del Solar, porque esto depende básicamente del gobierno, está actuando con sabiduría. ¿En qué sentido? En que tiene que evaluar varios elementos vinculados a la construcción actual de Pachacamac. Todavía no ha tomado una decisión,
como también la posibilidad de seguir en Pueblo Libre o hacerlo en un lugar cercano. La propuesta de Walter Alba podría ser en el Parque de las Leyendas. O sea, todavía no se ha tomado una decisión por una sencilla razón. Si bien es cierto, ya se ha invertido más de 130 millones de soles, en cualquier museo lo que interesa es el mantenimiento. Y si el mantenimiento se hace caro a futuro, uno tiene que evaluar qué tan caro me va a salir ese mantenimiento en relación a la inversión inicial. Exacto. ¿No? Uno puede decir, yo me compro una casa de $100.000, ¿no? Una casona antigua. Pero luego me ha costado barata la casona, pero llego y está mal el desagüe, no tengo que hacer mantenimiento, me termina costando más que si me hubiera ido a otro lugar. O de repente vienen adendas también, ahora que están de moda, Claro, y me pero en ese encarecen caso más el precio. pero yo creo que la probidad de Salvador de Solari en ese sentido está completamente garantizada, como que se está trabajando esto con bastante seriedad, y creo que el problema va por el mantenimiento. Hay que esperar lo que va a señalar el Ejecutivo. En la Comisión de Cultura, como podrá profundizar Francesco, se han manifestado especialistas sobre el tema, hay posiciones encontradas. En el caso de los vecinos, ellos van a tener que entender qué es lo mejor para el Perú. No es una cuestión de vecindario, sino de bicentenario, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para el país? Y creo yo que la decisión que se tome en los próximos 2 meses va a tener que ver con las mejores condiciones para el riquísimo patrimonio cultural del Perú. Y sea donde sea, yo creo que tiene que estar garantizado su mantenimiento, sobre todo. ¿Podremos celebrar el Bicentenario en el Gran Museo Nacional? Es lo que yo espero como Rodeado peruano. de todos los vestigios de nuestra historia. Es que este país se lo merece. Este es uno de los quizá 8 países en el mundo que tienen una cultura milenaria parecida a la nuestra. No es posible que desde los primeros años del siglo XX estemos moviendo el museo de una casona a un ex hospital. Lo pusieron en el Ministerio de Pesquería, ¿no? El Museo de la Nación era el Ministerio de Pesquería de la Revolución. Entonces ya es hora de que nosotros tengamos un museo. Esto, como lo ha dicho Juan, lo tiene que decidir el ministro de Cultura. Es una decisión muy pesada y muy importante que tiene él sobre sus hombros, pero no la tiene él solo. Pero que pasa por varios sectores, ¿no es cierto? Exacto. Hay muchos técnicos. Mira, Salvador es un hombre que ha entrado al ministerio con muy buenas intenciones, y cada vez que yo lo llamo a decirle para cuándo vamos a dar opinión sobre el museo, no, porque soy yo quien lo llama para ya instarlo, y me dice, no he terminado de evaluar. Estoy esperando el informe de tal. Estoy esperando la recomendación de tal organismo. Y tiene razón, así debe ser. Para que no pase lo mismo que los panamericanos, ¿no? Que donde hay un sitio libre, ahí. Exacto. Y hay un relleno, porque como ha dicho Juan, que tiene toda la razón, lo importante acá es el mantenimiento, porque este museo es para 200 o 300 años. No es para nuestro tiempo de vida, es para las generaciones venideras. Esa es la gran decisión, el mantenimiento. ¿No hay una experiencia en ese sentido del mantenimiento también en la Biblioteca Nacional, esos manuscritos valiosísimos? Los incunables y todo. No solamente los que se conservan, sino también los que se llevaron, ¿no es cierto? Claro, en el caso, la diferencia fundamental es que en el caso de los manuscritos, en el caso de la Biblioteca Nacional, tenemos que ir a la digitalización, que es algo que también ya está en manos del Ministerio de Cultura. Tenemos que digitalizar todo. En la medida que se digitalice y se pueda poner en manos de todos virtualmente, baja el costo de adquisición. Y la antigua biblioteca queda ya como museo. Claro, no, porque uno puede llevarse el conocimiento. Exacto, lógico. Pero en el caso del museo, necesitamos cámaras especiales, luces especiales, temperaturas especiales, una serie de cosas que hacen que el costo del mantenimiento sea mucho más alto. ¿Cuál es el problema de Pachacamac? La cercanía al mar incrementa los costos de mantenimiento, sobre todo si estamos hablando de piezas antiguas. Sabemos que el principal enemigo de la conservación de cualquier material orgánico es la humedad. Entonces, se tendría que climatizar, se tendría que brindar elementos especiales que dificultarían el propio proceso de mantenimiento, e inclusive tendrías que incrementar el costo de capital humano, pues necesitas otro tipo de técnicos. Entonces, hay que ver eso en términos de sostenibilidad. Ahora, que el Perú se merece un museo de primer nivel, sí, porque somos cuna de humanidad, una de las 5 cunas de humanidad, y tenemos vestigios y riquezas impresionantes que merecen ser conservadas. El único país cuna de la humanidad que no tiene un museo de primer nivel. En la zona, sin duda. Lo tienen todos nuestros vecinos. Y mira, y siguen apareciendo cosas. Lo que está sucediendo en Caral es muy interesante, es algo que también tenemos que empezar a observar con detenimiento. Toda la zona del norte chico
se están encontrando manifestaciones culturales realmente impresionantes, de formas de conservación de especies, hay incipiente industria textil, hay artefactos, cuando los artefactos eran una cuestión rarísima. Entonces, cerquísima de Lima ya tenemos manifestaciones culturales. Yo creo que la cultura se va a convertir en el eje fundamental del siglo XXI en el Perú. Muy bien. El hecho de que el ministro de turno piense sus decisiones, el hecho de que el anterior ministro no se lleve con el director de la biblioteca, nos hace pensar que están primando posiciones antes que el Plan Nacional de Cultura. Debería existir un plan nacional que esté por encima de cualquier interés o conflicto personal y superponga o anteponga, mejor dicho, los intereses de la cultura nacional. ¿Por qué no lo tenemos? Sí, absolutamente sí. Y es un plan que no tiene nada que ver con la política. Es un plan que tiene que ver con el país, con la nación. ¿Ya? Yo te puedo dar una buena noticia. En mi primera conversación con Salvador del Solar le dije, es necesario que integremos al Ministerio de Cultura con la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República. Este va a ser un ejemplo de cómo los dos grandes poderes del Estado sí pueden trabajar juntos y hacer un plan de cultura nacional. El ministro ha aceptado, estoy esperando solamente que se reinicien las sesiones de la comisión para comunicarlo a todos los congresistas y para hacer ya esta mesa que será ministerio, comisión y asesores, ¿no? Y asesores, para nosotros legislar lo que ellos necesitan y nosotros poder ver hechos realidad también nuestros proyectos con el poder ejecutivo que tienen ellos. Esa es la forma de hacer un plan de cultura. Ese plan de gobierno a nivel nacional de cultura es precisamente la madre de todas las demás leyes que puedan desprenderse de esa gran línea maestra, ¿no es cierto? ¿Cómo poder primero hacer la ley y podemos si no tener un plan previo? Mira, podemos ser un ejemplo de cómo se tiene que trabajar cuando se habla de los grandes intereses nacionales, ¿no? Por un lado, el marco legal lo tiene que dar el Congreso de la República y por otro lado, la implementación y todo lo que significa la funcionalidad del Ejecutivo. Y si trabajamos entendiendo que no somos competencia, sin claudicar de nuestro ejercicio de fiscalización, pues yo creo que el Perú puede tener resultados espectaculares en materia de cultura. ¿Te das cuenta? O sea, lo que yo dije en poesía artística te lo acaba de decir en política. Eso quiere decir hemos hecho las cosas al revés. Si no teníamos un plan, digamos, maestro, ¿cómo podemos legislar si no sabemos en base a qué estamos legislando? Es que el sector cultura es muy especial porque la cultura es todo lo que hace y realiza el ser humano. Todo lo que nosotros hacemos es cultura. Cocinar, comer rico es cultura, cantar es cultura, construir es cultura, recuperar es cultura, patrimonio incaico es cultura, todo es cultura. Entonces, esto no es un tema en el que se pueda debatir. Aquí el consenso es general. Tenemos que salvar nuestro patrimonio cultural que está en peligro y tenemos que valorizar lo que somos. Tenemos que valorar el potencial del polo de desarrollo inmenso que hay en el Perú. Tú lo dijiste hace un momento, la cultura va a ser el boom económico del siglo XXI en nuestro país. No tengo la menor duda. Y la cultura como fuente de identidad, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país de cara al bicentenario es que todavía no hemos podido integrarnos como nación. No hemos podido. Pero no nos integramos porque no reconocemos nuestra identidad con nuestras particularidades. Entonces la cultura es un factor de cohesión nacional. Ese patrón de usos, de costumbres, de tradiciones, de manifestaciones que bien ha señalado cuando hablabas de la gastronomía, acaba de anunciar Francesco, es una cuestión que tenemos que sistematizar, reconociendo nuestras particularidades. Todo el mundo dice queremos ser globales. Muy bien, no puedes ser globalizado si primero no eres focalizado, localizado, integrado, ¿no? Y para eso necesitamos construir la nación. Muy bien, antes que se nos termine el programa, este famoso decreto legislativo 1255, ¿qué hacer con el tema en cuestión? Bueno, primero que nada, esperar lo que diga la Comisión de Constitución, ¿no? Ellos tienen que decidir si es constitucional o no va. Efectivamente, si lo lees a la ligera, porque este es solo uno de los aspectos, el de la multa y no demolición. Porque eso es lo que preocupa a la gente.
que ahora tú pagas una multa y tienes derecho a destruir el patrimonio. Y ya legalicé lo que dice. Y tienes derecho, es mucho más que esto el decreto 1255. Naturalmente es preocupante. Es preocupante que prescriban las cosas, que si tú has destruido una casona y pasa cierta cantidad de tiempo, el delito prescriba y con una multa lo soluciones. Eso va a fomentar la destrucción. Claro, eso es muy preocupante. Naturalmente que sí. Y el otro decreto, el 1198, ya derogado, ¿realmente era privatizador de nuestro patrimonio o realmente nos conviene en aras de la inversión privada? Yo creo que ese decreto, perdóname, Juan, Adelante, tú eres favor. el político acá, pero voy a hablar como ciudadano y ¿por qué no como político? Yo creo que ese decreto estuvo mal lanzado. Como la ley del artista, eso tenía que haber sido lanzado con una corriente de opinión para que la gente entendiera que sí, la empresa privada iba a colaborar. Metió miedo entonces. Pero quien iba a fiscalizar, quien iba a controlar, quien iba a proteger, era el Estado. Eso es lo que la gente de a pie no entendió. Claro. Por lo menos... Es como decir, el agua va a ser apoyada por la empresa, van a privatizar el agua, ¿no es cierto? Metió Metió miedo miedo en todo entender caso. unas cuestiones fundamentales. La primera, somos un país riquísimo en términos patrimoniales. Eso es un hecho que no podemos negar. Y lamentablemente el Estado no tiene el dinero suficiente como para poner en valor todo eso. Pero eso no quita nuestra preocupación por un exceso y que lleve a maximizar equivocadamente el valor de una propiedad destruyéndola. Eso no es maximizar, eso es acabar con nuestro patrimonio. Entonces, una de las cuestiones fundamentales de un decreto legislativo es que tiene que ser revisado por el Congreso de la República para ser derogado o mejorado. Y en ese sentido ese es el trabajo que tenemos que hacer. Reconociendo de que existe en estos momentos patrimonio deteriorado, no promover su destrucción, sino su recuperación a partir de la actividad privada, sin que eso signifique de que vengan a destruir, a multar. No. Tenemos que nosotros dar las garantías para ponerlos en valor protegiéndolos, ¿no? Ese es el trabajo que tenemos que tener como congresistas. Muy bien, antes de terminar, creo que el gran reto para el 2021 es tomar un poco el ejemplo de nuestros antepasados, ¿no? Ese imperio incaico que supo absorber lo mejor de la cultura de los diferentes pueblos, a los que reunió en los cuatro suyos, en los buenos cuatro suyos obviamente. Sí, no, esos no. Los otros no. Y trasladarlo y materializarlo en el año 2021 para poder tener por lo menos un primer objetivo de aquí a 4 años y medio. El ¿Cree Parlamento, usted que será posible? Yo pienso que sí, el Parlamento tiene una comisión del Bicentenario presidida por quien nadie la podría presidir mejor. Juan, me parece un honor el que se te ha encomendado y sé que vas a estar a la altura del honor que por unanimidad te hemos dado aquí en el Parlamento. Nosotros tenemos que llegar al 2021 no solamente siendo el gran país, la gran república que somos, sino una gran nación. Ese es el gran reto de este gobierno, de esta gestión, de los legisladores peruanos. Una gran nación. Y hemos acabado nosotros el plan del Bicentenario. Ha habido un trabajo intenso de los congresistas Jorge del Castillo, Edwin Donaire, Morales, Miki Torres, Tubino, Víctor Andrés García Belaúnde. Y lo bueno es que se quieren incorporar bastantes congresistas a la Comisión del Bicentenario. Y nosotros, en buena hora, entrego a Francisco. Ya hemos culminado. Lo ha presentado en Sociedad Luz Salgado. Tiene que ser todavía en el primer pleno presentado a los parlamentarios. Ya está en manos de nuestra presidenta. Entonces, en paralelo, seguimos trabajando intensamente para... Tenemos una serie de objetivos que preferiría que la señora presidenta lo diga. Y ojalá que sea con estos retos, ¿no? De si no se puede abatir, por lo menos disminuir notoriamente la discriminación, con mucha creatividad y asumiendo la cultura como un valor con fundamental. una revolución cultural. Lo vengo diciendo hace meses. Aquí necesitamos una revolución cultural que nos una, que haga que volvamos a vivir en armonía, que seamos capaces de reconocernos en cada uno como hermanos, con nuestras diferencias políticas, con nuestras diferencias raciales, lingüísticas, de credo y etcétera. Somos hermanos, somos peruanos. Esto es una gran nación. Así es. Que la cultura entonces sea ese eslabón que falta para la reunión de todos los peruanos, ¿no? Ya estuvimos unidos hace
mucho tiempo y esperemos que ese sea el gran objetivo. Yo les agradezco por su presencia en esta edición de Escaño 131 y a ustedes, amigos, les agradezco por su audiencia. Muchísimas gracias y será hasta la próxima edición.